proteinuria y hematuria. Vamos a hacerlo de manera muy sintética. Lo importante aquí es que ustedes aprendan tanto aspectos teóricos fundamentales como aspectos prácticos para poder brindar una atención inicial a estos pacientes cuando tenemos una sospecha. Infección urinaria, dentro de lo que son infecciones en la etapa pediátrica, es probablemente una de las más importantes desde el punto de vista de su origen, ya que es bacteriana. No es factible o es muy poco probable encontrar agentes virales que produzcan infección urinaria. Entonces, cuándo sospechar, cómo hacer el estudio y qué hacer al inicio con estos pacientes son parte de nuestros objetivos de esta sesión. Hay mucha información, cada día se actualizan cosas nuevas y bueno, lo que nuevamente recalcar en relación a la que podría ser la definición más fácil es la presencia de gérmenes en la orina, siendo este un líquido estéril habitualmente y que posteriormente van a generar signos y síntomas. Es muy importante que, al menos en la etapa pediátrica, podamos tener la oportunidad de hacer una recogida adecuada, porque lamentablemente estos gérmenes podrían ser también parte del tracto genital, que podrían contaminar nuestra muestra. Es la infección bacteriana más importante o más frecuente en la etapa pediátrica. Lamentablemente es una infección que puede repetirse, puede recurrir en el tiempo, hasta el 30% de los casos podemos encontrar esto. Y pues lamentablemente una infección urinaria también puede generar cicatrices a nivel del riñón y esto convertirse en una condición a largo plazo como crónica. Importante que ustedes puedan entender esta condición, que es bastante sencilla y a veces muy práctica para aprender. Nosotros podemos clasificar a la infección como según sus signos y síntomas. Vamos a tener niños con infección urinaria con fiebre, que probablemente sean las que van a ser más delicadas o más atención necesitan. Vamos a tener infecciones urinarias sintomáticas, donde está principalmente limitado a la condición del hecho de que hay síntomas del tracto urinario que van a estar asociados a la infección propiamente. Luego hay una condición que se llama bacteriuria sintomática, poco frecuente en la edad pediátrica, hay otras etapas en la vida donde lo vemos más, pero normalmente es muy importante identificarlos para no tratar cuando no debemos. Y la piuria estéril es la presencia de células inflamatorias, como los leucocitos, en la orina sin que obviamente haya una infección. También puede suceder, habitualmente en estos pacientes el cultivo es negativo, solo hay una reacción inflamatoria y puede ser secundaria a una apendicitis, a un proceso inflamatorio de otro origen, que normalmente también puede afectar a la orina sin necesariamente ser una infección. Esto probablemente lo hayan escuchado más veces, y es que las infecciones urinarias normalmente las podemos clasificar como altas o bajas, tracto superior o tracto inferior, y probablemente la situación que ustedes tengan que entender aquí es que normalmente una infección del tracto superior compromete riñones, y su otro nombre es una pielonefritis, que necesita muchas veces una atención y es la que está relacionada, por ejemplo, a la presencia de cicatrices residuales. Una infección del tracto bajo normalmente pues involucra generalmente la vejiga, la uretra y obviamente es una infección considerada como no complicada. Esa es la definición específica, como pielonefritis o cistitis. Es cierto que no hay un síntoma específico para cada una, definitivamente, pero lo que nosotros tenemos que saber es que mientras más pequeño es el paciente, más riesgo de hacer pielonefritis tiene. Tener en cuenta que si nosotros queremos hacer el diagnóstico diferencial entre una pielonefritis y una cistitis, los síntomas no nos ayudan. Hay otros marcadores, como por ejemplo un hemograma, una PCR o una BCG, que son marcadores de reacción inflamatoria, no son lo suficientemente específicos y, como les decía, lo más importante es que nosotros tengamos en cuenta que mientras más joven es el paciente, más riesgo de pielonefritis tiene. Hablamos de infecciones también según su gravedad, como pueden ser infecciones complicadas, donde vemos grupos específicos como los recién nacidos o pacientes que tienen curso clínico anormal, como lesiones palpables, como tumoraciones o falla renal, considerándose como la liguria, cuando tenemos infecciones por gérmenes distintos a la E. coli, siendo este el germen más común que produce infecciones, o la falta de respuesta al tratamiento en un corto tiempo. Algo que yo siempre le explico a los pacientes y que suele ser importante, cuando tú tienes fiebre y la causa de tu fiebre es una infección urinaria y yo le doy un antibiótico hoy, tengo 2 días para que esa fiebre esté resuelta. Si esa fiebre no se resuelve, las dos cosas que pueden estar sucediendo es que mi germen es resistente o no es el foco de la fiebre principalmente, ¿no? Entonces eso también a veces es útil para que nosotros podamos tomar decisiones en el contexto clínico de atención. Una cistitis complicada es rara, poco frecuente, pero normalmente lo vemos cuando hay comorbilidades en la vejiga, ¿no? Vejigas neurogénicas, traumas vesicales normalmente.
importante la epidemiología. Saber qué germen produce infecciones urinarias es una necesidad absoluta de todos los que atendemos personas. La Escherichia coli en general es el germen más frecuente, no solo en la etapa pediátrica, sino también en otras etapas de la vida, hasta el 90%. ¿Y por qué es tan importante saber el germen? Normalmente, cuando ustedes tienen otro tipo de infecciones, un resfriado, una neumonía o incluso una gastroenteritis, a veces identificar el germen es difícil, no suele ser tan efectivo. En una infección urinaria siempre hay esa posibilidad. El rendimiento diagnóstico que tiene un urocultivo de una muestra bien tomada es muy alto, entonces es una ventaja saber qué le produjo la infección, cómo voy a tratarlo, porque no se olviden que el urocultivo se acompaña siempre del antibiograma. Entonces es una herramienta muy útil tanto para el diagnóstico como para el manejo. Existen gérmenes anormales, poco frecuentes, que también los vemos, sobre todo a veces cuando tenemos condiciones como por ejemplo malformaciones, donde va a haber por ejemplo estafilococos, o incluso la presencia de proteus en pacientes que tienen riesgo de formar cálculos de Struve, por ejemplo. Entonces tenemos que tener en cuenta esos detalles si es que queremos saber. Importante, la epidemiología varía conforme cada lugar, cada hospital, cada ciudad. Y eso también se está viendo bastante en relación a la resistencia bacteriana que actualmente pues tenemos como epidemia. No se olviden que la mayoría de las veces que el germen llega al tracto genital o al tracto urinario es a través de la vía ascendente. 80-90% de los casos, el germen patógeno asciende por la vía urinaria y obviamente coloniza, en este caso la vejiga como primer órgano. Y si encuentra la situación adecuada o los medios suficientes, normalmente se va a reproducir, vamos a tener un mayor número de recuento de colonias y bueno, obviamente también, conforme pasa más el tiempo, puede llegar a comprometer el parénquima renal. Muy importante que la E. coli uropatógena, específicamente la que le gusta afectar a la vía urinaria, tiene la presencia de fimbrias B que van a tener una susceptibilidad con el urotelio. Está bien determinado, incluso hay una susceptibilidad genética para mejorar la adherencia de la E. coli. Y eso es una razón también por la cual a veces es muy importante explorar en los niños el antecedente familiar de infecciones. Tener en cuenta que una reacción inflamatoria que va a ocurrir, ya sea a nivel de la vejiga o más importantemente dentro del parénquima renal, pues va a generar una reacción inflamatoria que finalmente va a ser el responsable de una secuela con cicatriz renal. Muy importante la isquemia tisular, la muerte de células que va a haber alrededor del proceso inflamatorio y que lamentablemente a pesar de que pueda haber repercusión luego de una isquemia no suele ser suficiente y pues termina generando una de estas alteraciones que la mayoría de las veces son a largo plazo. Algo que siempre también me gusta comentar y que ustedes tienen que tenerlo en cuenta desde ya es que una infección urinaria siempre tiene que tener un porqué. Tiene que venir de algún lado. Cuando a un niño le da gripe, probablemente en su escuela había niños más enfermos. Si le da diarrea es porque su mamá le dio algo que de repente no debió comer. Cuando te da infección urinaria también tiene que haber una explicación. No simplemente es probablemente la higiene o el uso del pañal. Lamentablemente el sexo femenino tiene un factor anatómico que le hace predisponente a las infecciones. Es más fácil que asciendan los gérmenes por vía ascendente debido a que la uretra es más corta. Pero definitivamente factores como el prepucio redundante, la fimosis propiamente, el estreñimiento, están muy relacionados. Y muchas veces malformaciones anatómicas, como nosotros le determinamos, o que pueden ser incluso congénitas, normalmente se manifiestan en un paciente con infecciones urinarias, ¿no? Así nos vamos dando sorpresa con estos diagnósticos. Y alteraciones funcionales como el reflujo vesicouretal también es una condición en la cual nosotros deberíamos considerar. Vamos a ver que van a haber diferentes circunstancias, no en todos los casos tenemos que estudiar todos los factores. Es tan importante de alguna forma la anticipación que podríamos tener en relación para el diagnóstico de infección urinaria que la Universidad de Pittsburgh ya hace más o menos unos 3-4 años ha generado una calculadora para calcular el riesgo de infecciones, donde está considerando justamente algunos de estos factores de riesgo, por ejemplo, niños menores de un año, por ejemplo, que tengan fiebre mayor a 39, que haya habido antecedente de infección, quiere decir recurrencia, si es mujercita o si es un varón no circuncidado, si es que no tiene origen para la fiebre de otro foco, y si es que obviamente es una fiebre mayor a 2 días, normalmente aumenta el riesgo de hacer una infección. Esta calculadora está disponible, es muy sencillo, ustedes lo buscan con Multicalc y pueden calcular el riesgo de que su paciente pueda tener una infección basado simplemente en el hecho de sus antecedentes.
También se puede hacer en base a un examen completo de orina, donde les recuerdo que el examen completo de orina involucra tanto el examen microscópico de la orina, del sedimento, como la tira reactiva, que es el estudio bioquímico de la orina, ¿no? En el estudio bioquímico normalmente vemos si hay nitritos, si hay esterasa, y en el estudio microscópico o en el sedimento urinario vemos la presencia de leucocitos o bacteriuria. Factores de riesgo para hacer cicatrices que ustedes no se deben olvidar que están en relación a la presencia de pielonefritis. Si ustedes tienen un niño con pielonefritis, tiene alta sospecha de que sea un reflujo. Si es que su paciente no mejora o ha estado con fiebre más de 72 horas, también tiene riesgo de tener cicatrices. Si es un paciente con infecciones urinarias del tracto recurrente, pues definitivo. Y si es un germen distinto al E. coli, lamentablemente también es un factor. La única forma de hacer un estudio de cicatrices renales no es con ecografía ni ningún otro estudio, solamente con la gamografía renal, que se utiliza a través de los estudios de medicina nuclear. Nosotros podemos ver la captación del contraste y nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí una simetría entre la captación entre un riñón derecho y un riñón izquierdo. Nosotros hacemos un estudio profundo para ver por qué ese niño ha hecho cicatrices y lo que vemos es que tenía un reflujo vesicolateral, ¿no? De quinto grado y que obviamente podría ser una manifestación. Entonces muchas veces una infección urinaria que va mal, que se repite, normalmente puede estar en el contexto de este tipo de pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Clínicamente, mientras más pequeño el niño, más inespecíficos los síntomas. Niños menores de 3 meses, y en este grupo están incluidos los neonatos, podemos tener fiebre, hipotermia, vómitos, irritabilidad, no lactan, en general cualquier cosa puede ser infección. Y es por eso que la mayoría de los protocolos donde se atienden niños menores de 6 meses con fiebre, pues obviamente incluye hacer un examen de orina. Niños más grandecitos, la sospecha clínica es generalmente fiebre sin foco. Si tú tienes un paciente que tiene fiebre y diarrea, es una gastroenteritis, no tienes por qué buscar nada más allí. Si tiene fiebre y tos y mocos, es un proceso respiratorio. Pero si el niño tiene fiebre y no tiene absolutamente nada más, definitivamente estamos en la alta sospecha de una infección. Hay que hacer un examen de orina y confirmarlo. Un síntoma que también podría ser muy importante es el mal olor de la orina. Y a veces las madres pueden notar esto. Al cambiar el pañal a su bebé, normalmente dicen, doctor, la orina huele fuerte y huele mal, ¿no? Es un síntoma también a veces muy importante en el cual traduce muchas veces bacteriuria, ¿no? La presencia de bacterias en la orina. Y en niños más grandes, generalmente ya cuando están en una fase verbal, cuando realmente ya incluso han podido dejar el pañal, porque no hay una edad específica para esto, ya puede reportar síntomas miccionales. Dolor, ardor, aumenta la frecuencia miccional. Más común, como sabemos, es una infección en un paciente más grande, ¿no? En un adulto, por ejemplo. Entonces, como podemos ver, hay diferentes síntomas que van a cambiar en relación a la edad y eso es algo también es muy importante. Algo que no comenté aquí, muchas veces una combinación que nos hace sospechar de infección urinaria en un pequeño suele ser fiebre y vómitos, ¿no? Obviamente sin diarrea, que nos hace sospechar de la posibilidad de una infección urinaria. Varían obviamente claramente los síntomas, pero pues es muy importante que tengamos criterio de sospecha y potencialmente dentro de todas las otras infecciones que podamos evaluar en un niño, el hecho o la posibilidad y la facilidad que tengamos de hacer un examen de orina cuando sospechamos de una infección, pues obviamente es muy útil. ¿Cómo recolectamos la orina? Esto se puede volver un poco complicado dependiendo de la edad del niño. Sí es importante que si tú sospechas de que tiene otro foco infeccioso, como diarrea por ejemplo, no hay necesidad de hacer una muestra de orina, ¿no? Más bien hay más chance de que se vaya a contaminar. Y si es que aún así consideras que hay una infección, pues lo que te aseguras es de hacerlo con un método que no vaya a contaminarse. Muy importante el procesamiento rápido de la muestra, tanto para el examen completo de orina como para el cultivo. En niños grandes, continentes, que piden para hacer pipí, hacer el chorro medio, como se hace en los adultos, es lo más práctico, lo más sencillo. Normalmente esperamos un cultivo más de 100.000 unidades formadoras de colonias para ser considerado como tal. Tiene una buena validez diagnóstica como en adultos y normalmente solo se puede hacer en niños que piden hacer pipí. ¿Qué hacemos con los niños más chiquitos, generalmente menores de 2 años? Tenemos varias opciones, a veces la bolsa colectora de orina, que por ahí de repente alguno habrá visto en sus prácticas, es una forma de juntar la orina, es una bolsa adhesiva que se pega alrededor de los genitales y se espera que el niño orine hacia dentro de la bolsita, ¿no? En esa situación, pues obviamente una bolsa con resultado positivo
necesita una confirmación con una técnica que tenga menos riesgo de contaminarse, porque sí, la bolsita se contamina. Y ahí generalmente procedemos a hacer un cultivo con sondaje. Pero si la bolsita sale negativo, muchas veces la sensibilidad o el valor predictivo negativo que tiene la bolsa para el estudio de orina, pues obviamente sí es útil, entonces no necesitamos ampliar más allá. Este es un método que acuñaron los británicos, que es el método Quick and Wee o el acecho, donde normalmente tenemos al niño desnudo, tratamos de simular la vejiga, a veces con algo de hielo, algo de frío, para que pueda orinar directo al frasquito. Mucho trabajo y a veces no tan sensible. Cateterismo vesical es la indicación o tiene de alguna forma el gol estándar para el diagnóstico de infecciones urinarias en niños menores de 24 meses con sospecha de infección urinaria, sobre todo febril. Es un método de confirmación cuando ya tienes alguno de los estudios anteriores que haya salido positivo. Y la punción suprapúbica que queda registrado o que queda reservado para situaciones donde no tenemos una gran urgencia, por ejemplo, paciente crítico, paciente neonatal en una mala condición, pues normalmente hacemos punción suprapúbica con guía ecográfica y obtenemos una muestra directamente de la vejiga. Tener en cuenta que hemos mencionado desde el principio que la orina es un líquido estéril. Entonces, cualquier crecimiento bacteriano, así sean 2, 3 o 100 o 1000, normalmente ya se considera positivo para un cultivo procedente de una orina por punción. Esta es la guía actualizada en el 2016-17 que fue sacada por la Academia Americana de Pediatría, donde recomienda obviamente el uso del cateterismo vesical para niños con sospecha de infección urinaria febril en menores de 24 meses. Obviamente no solo es tomar la muestra, ya les había dicho que hay que hacer estudios. Si hacemos un examen completo de orina tenemos que hacer esterasa leucocitaria, nitritos y también tenemos que hacer el estudio microscópico para ver leucocituria y ver bacteriuria. Si ustedes pueden ver, normalmente una sola prueba normalmente tiene una sensibilidad muy baja, pero si nosotros juntamos las tres, si nuestro paciente tiene esterasa, nitritos, leucocituria y bacteriuria, pues obviamente no hay lugar a duda de una infección urinaria. Importante que el urocultivo va de la mano, ¿no? Lo único malo es que el cultivo te da un resultado generalmente de 48 a 72 horas después. Diferencias más fundamentales entre una pielonefritis y una cistitis van en relación a que, ya les decía, la pielonefritis más común mientras más pequeño sea el paciente, normalmente le va a dar síntomas sistémicos, fiebre, vómitos, y actualmente podríamos tener complicaciones o podría revelarse pues, alguna otra manifestación. Tener en cuenta que solo las pielonefritis, eso quiere decir infecciones urinarias altas con fiebre, pueden aumentar el riesgo de hacer cicatrices renales. A veces podemos cometer errores en el diagnóstico, se nos contamina la muestra, las bolsas colectoras, sobre todo casi el 80% pueden tener riesgo de contaminación, entonces no es correcto, no es habitual hacer un cultivo de una bolsa, siempre es mejor asegurar el sondaje o ver otra forma. Si nosotros encontramos más de 10 células epiteliales, normalmente se considera contaminado. Si el cultivo nos muestra que tiene 2 gérmenes distintos, también se considera contaminado. Hablaba al inicio sobre bacteriuria sintomática, que es la colonización de la vejiga por la presencia obviamente de bacterias, sin que necesariamente haya una reacción inflamatoria. Otra etapa de la vida donde es muy común la bacteriuria sintomática es la gestante, por ejemplo. En la etapa pediátrica lo vemos muy poco, hasta el 3% de los casos, pero lógicamente no necesita, por ejemplo, un tratamiento antibiótico. Y la piorrea estéril es la presencia de leucocitos o de reacción inflamatoria en un contexto de un cultivo negativo. Aquí algo muy común, apendicitis, TB, no se olviden, eso me parece fundamental. Infecciones por hongos también pueden generar situaciones como tal, e incluso otras enfermedades sistémicas como nefritis agudas o lupus, Kawasaki, normalmente también te pueden dar una situación de esta alteración. Obviamente no es una infección. Hospitalizamos a todos los niños menores de 3 meses, a todos los febriles menores de 2 años, todos los que tengan compromiso de su estado general o compromiso de la función renal. Si es que este paciente además está presentando de alguna forma intolerancia a tomar la medicación vía oral, también es un criterio para hospitalizar, o si ya tiene antecedentes de alguna malformación, también termina dentro. Idealmente el diagnóstico es inmediato. Tú tienes un niño, lo estás atendiendo, le haces un examen de orina, a la hora tú ya sabes si tiene o no tiene infección urinaria. Tienes la obligación de iniciar antibiótico-terapia empírica, probablemente algo que sepas que va a funcionar, algo que desde ya vamos a ver en la parte de tratamiento
tratamiento varía mucho y vemos que la sensibilidad de algunos antibióticos ha cambiado consistentemente y probablemente siga cambiando. Pero cuando nosotros tenemos sospecha de infección, tomamos la muestra del cultivo, estamos en la obligación de poder iniciar un tratamiento antibiótico empírico. Idealmente vía oral, si es que el paciente obviamente tiene buena tolerancia, si es mayor de 2 años, podemos utilizarlo. Caso contrario, pues obviamente será parenteral y casi siempre es un criterio de ingreso hospitalario. ¿Cuánto tiempo tratamos una infección? Si es una pielonefritis, al menos 10 días, ¿no? Normalmente se podría plantear hasta 7 días, hay actuales metaanálisis donde hablan de una igual efectividad de tratamientos hasta 5 días, pero es variable, ¿no? Por ahora las guías dicen 10 días. Y si es una infección urinaria afebril o solo sintomática o una cistitis, a veces sí puede recibir esquemas cortos de 3 a 5 días. ¿Por qué es tan importante el tiempo? Porque está demostrado que obviamente el mal uso en el tiempo de un antibiótico, pues obviamente va a aumentar el riesgo de resistencia bacteriana. ¿Qué antibióticos podemos usar? En nuestra realidad tenemos por suerte muchos. Este es un cuadro, por ejemplo, que se utiliza en la guía española de nefrología pediátrica, pero ellos sugieren, por ejemplo, usar trimetoprim y sulfamethoxazol. Aquí en Perú ya no sirve porque tenemos alta resistencia. Ellos recomiendan, por ejemplo, usar ceftriaxona, ceftriaxona. En nuestra realidad todavía es factible, pero si utilizan ceftriaxona en Lima, tampoco sirve, ¿no? Entonces, esto de la parte epidemiológica va a variar un poco en relación al lugar donde vayan a tener que atender. Obviamente en un lugar pequeño, como en el Cerú o en un pueblo, pues la sensibilidad probablemente de esa población sea excelente, porque es un poco o es menos probable que haya sido expuesta o sobreexpuesta a antibióticos. Como así ocurre aquí, que le damos antibióticos a cualquier cosa. Entonces tengan en cuenta, ¿no? Una cefalosporina de segunda, de tercera, como cefaclor, cefalexina, sirve muy bien, cefuroxima va excelente. Se utiliza mucho también el amoxiclavulánico, en lo personal no lo utilizo mucho porque produce diarrea. La nitrofurantoína, excelente para niños más grandes y en los más chiquitos a veces les produce vómitos, entonces por ahí no es una buena alternativa. Y la cefixima, que es una cefalosporina de tercera generación, vía oral, es exactamente igual a las ceftriaxona, así que funciona muy bien también en esa posición. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Tenemos que asegurarnos que no recurran. Cuando ya recurren, obviamente necesitan exploración y evaluación importante. Habíamos hablado de los pacientes que cursan con infecciones atípicas o complicadas, que son los que más cuidado tendríamos que tener. Y muchas veces la recomendación más importante es, si es que tú tienes un niño febril, sin foco evidente, sospecha de hipo. Si tu paciente está con diarrea, no descartes, no tienes por qué hacer examen de orina. Siempre hacer urocultivo. Si es que no hay opción, lamentablemente a veces vamos a disminuir el rendimiento. Porque aquí, ¿cuál es el plan? Sospechas de infección, tomas la muestra y tú estás viendo a tu paciente a los 2-3 días con resultado del cultivo para saber si lo que tú le diste estuvo bien o había que cambiarlo, ¿no? Eso es lo ideal, eso es lo óptimo, eso es una forma de medicina individualizada, ¿no? Dirigida a lo que el paciente tiene, dirigida a lo que tiene que recibir. Normalmente no se recomienda hacer controles de infección de cultivo, pero si quieres asegurarte que tiene un paciente que ha mejorado, tú le puedes hacer un cultivo al tercer día y eso va a salir negativo. Significa que la infección se resolvió. Tendrás que completar el esquema para evitar la resistencia bacteriana, pero normalmente es una infección tratable. Vamos a hablar de proteinuria y qué es lo que nosotros o qué es lo que ustedes tienen que saber sobre la proteinuria. Hay que saber que el contexto en el cual ustedes van a encontrar proteinuria puede ser una condición benigna, transitoria, pero también obviamente puede ser una condición severa, grave, donde se comprometía la función del riñón. Muchas veces tienen que recordar que el riñón funciona como una barrera de filtración. Va a tener la capacidad de seleccionar cosas que pueden pasar, cosas que no puedan pasar. Y esto debido a dos condiciones específicamente. Uno, el tamaño de la molécula, que como podemos ver de la luna es gigante, tiene una masa molecular casi 70.000 kilodaltons, pero comparado al agua o incluso a la glucosa, por ejemplo, son pesos moleculares muy bajitos, ¿no? Entonces generalmente esto se puede infiltrar fácilmente por el riñón, pero una proteína no. Por lo tanto, cuando se rompe esta permeabilidad selectiva, algo está pasando. Otro detalle es que muchas veces la carga eléctrica que tiene la barrera de filtración es carga negativa. Las proteínas tienen carga negativa, entonces se repelen. Pero esa pérdida de la electronegatividad de la membrana también puede favorecer que estas proteínas se puedan perder. Y aquí está una de las teorías, por ejemplo, de los pacientes con pediatría que tienen síndrome nefrótico. Entonces, ¿podemos encontrar proteínas en la orina en condiciones fisiológicas? Sí.
pero en condiciones muy pequeñas. Casi siempre proteínas que vienen de bajo peso molecular, provenientes del túbulo renal, y muy pocas veces proteínas de un mayor peso molecular, que pueden ser de raza albúmina en realidad. Cuando nosotros tenemos proteína en orina, puede ser que haya un aumento en la filtración, se están escapando las proteínas, una disminución en la absorción de las proteínas que se pueden absorber a través del túbulo renal, o pues realmente una sobrecarga de proteínas que limita o sobrepasa cualquier tipo de filtración que pueda hacer el riñón. Cuando nosotros tenemos proteinuria en los niños, y sobre todo cuando es selectiva, muchas veces nos está diciendo que hay un compromiso de una lesión glomerular inicial. Pero cuando esta proteína ya no es selectiva, muchas veces estamos hablando de un daño estructural mayor y severo. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Muchas veces, cuando nosotros tenemos proteinuria, podemos mandar a medir a través de electroforesis qué proteínas están en la orina. Y a través del peso molecular de las proteínas, podemos saber si las proteínas que están escapando son de alto peso molecular o de bajo peso molecular. Y en base a eso, pues definir si es algo normal, si es selectivo o no selectivo. En un síndrome nefrótico, por ejemplo, típico de la infancia, solo hay pico de albúmina, solo se pierde albúmina a través de la orina. Entonces, estudiamos, o ¿cómo podemos nosotros estudiar la presencia de proteínas en orina? Se puede hacer con una muestra simple de orina, generalmente utilizamos esto para niños pequeños que no contienen orina, donde vamos a poder calcular, hacer el examen completo de orina y medir la cantidad de proteínas. A veces necesitamos repetir 2 muestras para asegurar y cerciorarnos que esta muestra ha sido adecuadamente tomada, pero cuando nosotros tenemos niños más grandes, lo ideal es hacer una recogida de la muestra de orina de 24 horas, que nos permite cuantificar de manera exacta y precisa cuántas proteínas hay en la orina de ese niño. Hay suficientes estudios que hacen o validan la correlación que hay entre el estudio de una orina simple con una orina de 24 horas, tanto para niños como para adultos, pero bueno, ya va a depender del criterio y de la situación en la cual se encuentren para poder estudiar, ya sea en orina simple o en orina de 24 horas. ¿Cómo evaluamos la proteinuria? Normalmente hacemos tira reactiva, ese es el primero o el paso inicial. Normalmente la presencia de una cruz de proteínas en la tira ya te está diciendo que hay proteínas en la orina, ¿no? Solo te dice sí y te da una relación semi-cuantitativa, no es tan exacto, ¿no? Lo valoramos en cruces, 1, 2, 3 cruces, y normalmente pues te da una idea, ¿no? Obviamente cuando es 3 cruces no vamos a dudar, o es muy difícil dudar que nuestro paciente tenga proteinuria. Confirmamos con una medición exacta, cuantitativa, se puede pedir el índice de proteína creatinina, que normalmente en un niño menor de 2 años es menor de mayor de 2 años es menor de 0,2, y en un niño más pequeñito, menor de 2 años, es hasta 0,5. Mientras más pequeño el niño, más chance de que pierda proteínas, pero va creciendo y eso se normaliza. Hablamos de rango nefrótico recién cuando el índice de proteínas en 2. Ejemplo, yo pido a mi paciente hoy día en la mañana, pido proteínas y creatinina en orina. Me sale el resultado y me va a decir que tiene 20 de proteínas y 10 de creatinina. El índice es la división, proteína sobre creatinina, y en este caso saldría justo 2, ¿cierto? Entonces es la forma como lo interpretamos. Y si nosotros vemos en la tabla, vemos que mientras más joven el paciente, más alto el índice de proteína. Pero mientras más grandecito, pues normalmente se normaliza o todavía está en un rango mucho menor. Orina de 24 horas involucra que el paciente junte su orina de todo un día, desde la primera micción de hoy hasta la primera micción del día siguiente, para involucrar o incluir todo el volumen urinario. Se manda al laboratorio y nos mide, ¿no? Normalmente el rango normal tiene que extrapolarse a el tiempo en el cual fue la recogida de orina y la superficie corporal del paciente. Ejemplo, si nuestro paciente tiene una superficie corporal de 1, por ejemplo, y el paciente tuvo 240 miligramos en 24 horas, 240 entre 1, 240, entre 24, 10, entonces ese índice está elevado, ¿no? Es una cantidad de proteínas mayor a 4. Es rango nefrótico cuando está más de 40, ¿no? En ese caso el paciente tiene una proteinuria significativa. Cuando hablamos de rango nefrótico, generalmente es masivo, ¿no? La pérdida de proteínas suele ser muy alta, muy alta, entonces a veces no es tan fácil confundirse. Tú ves que hay una diferencia significativa en todo lo que está perdiendo. ¿Se puede medir albúmina en orina? Sí, lamentablemente todavía tenemos resultados solo para niños mayores de 12 años, no hay valores validados para niños más chiquitos. Entonces, por lo tanto, a veces no lo usamos con tanta frecuencia. Este es el ejemplo para un paciente, tiene 3 años, tiene edemas,
sospecho que tiene un síndrome nefrótico. El paciente pesa 15 kilos y su perfil corporal es de 0,63. Yo mando a medir su proteína en orina 24 horas y me sale 800. Pareciera alto. ¿Cómo yo voy a saber si esto está en rango nefrótico? Normalmente voy a dividir 800 entre su superficie corporal y entre el número de 24 horas que fue la recogida de orina y nos sale 52 metros cuadrados. Hemos comentado que el rango nefrótico cuando el paciente está por encima de 40. ¿No? Entonces esa es la forma como nosotros hacemos el cálculo en miligramos por metro cuadrado por hora. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Si tenemos sospecha de proteinuria, cuantificarla. Eso es lo primero. Segundo, ver si es transitorio o persistente. Yo le hago un examen hoy, sale positivo. Le hago un examen mañana, sale positivo. Eso significa ya que está persistiendo. Le hago en una semana, sale positivo. Eso es persistente. Y obviamente tengo que identificar la causa que está generando esto. Generalmente cuando es transitoria son rangos bajos, es una proteinuria significativa, no nefrótica y que puede desaparecer sola. Hay situaciones como por ejemplo la fiebre, infecciones, convulsiones, deshidratación, incluso insuficiencia cardíaca y el frío pueden hacer que haya proteínas en orina. Yo corrijo cualquiera de estas situaciones en las cuales después de mi paciente y la proteinuria se resuelve. Pero cuando ya es persistente, y eso significa que haya más de 2 muestras positivas, es posible que en la cuantificación salga un rango nefrótico y ahí es donde yo tengo que preocuparme. ¿Qué está generando la proteinuria? ¿Es un problema de una enfermedad glomerular? ¿Es un problema de una enfermedad tubular? Eso es lo que vamos a encontrar. Casi siempre, cuando es rango nefrótico, el problema está a nivel del glomérulo. Aquí podemos tener, obviamente, síndrome nefrótico de la infancia u otras alteraciones de glomerulopatías primarias. Pero también glomerulopatías secundarias como el lupus, la diabetes, postinfecciosas pueden generar proteinuria en rango nefrótico y sobre todo persistentes. Dependiendo del origen, vamos a tener que tratar la causa. Estos son pacientes que tienen proteinuria en rango nefrótico, donde su síntoma asociado va a ser el edema. ¿Por qué? Al tener proteinuria masiva vamos a tener hipoalbuminemia severa. Entonces no va a haber presión oncótica y todo el líquido va a salir al intersticio. Por lo tanto, el paciente va a estar edematoso. Cuando nosotros tenemos proteinuria persistente no nefrótica, solo significativa, pues a veces hay que hacer seguimiento porque hay otras enfermedades del propio riñón que te pueden dar proteinuria, ya sea una condición familiar o incluso la presencia de quistes o la exposición a algún nefrotóxico, las nefritis tubulointersticiales a veces secundarias a algún ANE o necrosis tubular aguda cuando ha habido un efecto isquémico o hipóxico sobre el riñón. Entonces la proteinuria sirve para muchas cosas, no siempre nos asustamos, pero muchas veces siempre necesita ser estudiado. Para tratarla tienes que determinar por qué, no hay un tratamiento específico que le vamos a dar a todos. Hay tratamiento coadyuvante cuando la proteinuria es masiva o severa. Normalmente utilizamos antiproteinúricos cuando no es una causa inmunológica, ¿no? Cuando no es una glomerulopatía. Y sí es cierto que la proteinuria mejora la sobrevida del órgano. Las proteínas en orina producen fibrosis y a largo plazo solamente puede fibrosar el riñón y terminar con una enfermedad renal crónica. Para esto usamos enalapril casi siempre, podemos usar los sartán también. Hay que recordar que obviamente ambos, los IECAS como los ARAS, son nefrotóxicos, pueden producir falla renal, pueden producir oliguria, pueden producir hiperpotasemia, así que se tienen que usar con mucha cautela. Hablamos de hematuria, les comentaba que son 3 temas en esta primera clase que ya vamos a terminar, y obviamente la hematuria, dentro de todas, probablemente sea la menos frecuente, pero es la más alarmante, porque es la que nadie va a quedarse tranquilo si es que el niño viene orinando así, ¿no? Esa mamá no va a esperar un día. De esas mamás, si su niño orina así a las 2 de la mañana, a las 2:30 va a estar en la emergencia, ¿no? Es muy importante que nosotros aprendamos a identificar cómo va a ser la presencia de sangre en la orina, que puede variar. Aquí se ve como un rojo rutilante, aquí se ve como un oscuro Coca-Cola, y que a veces tampoco puede haber, no se note en la orina, es una orina normal, pero terminan haciendo un examen de orina y al microscopio se ve que tiene full hematitis, incluso cilindros hemáticos. Entonces la hematuria se puede presentar en un paciente pediátrico de cualquiera de estas formas, como hematuria macroscópica o como hematuria microscópica. Sencillo, hematuria, presencia de orina en la sangre. Si tú tienes un paciente que orina rojo, lo primero que tú tienes que hacer es confirmarlo con un examen de orina.
¿Por qué? Porque puede haber que algo tiña la orina de un niño. Muchas veces está asociado, por ejemplo, la presencia de hemoglobinuria, algunos fármacos, por ejemplo, por aquí, la rifampicina, que es un medicamento que se usa para el tratamiento de la TB, puede producir orinas medias naranjas rojas. Algunos alimentos, la remolacha, pues una de las más comunes que consumimos de manera regular y pueden teñir la orina. Hay colorantes, sobre todo los que se usan en confitería, más si han visto, por ejemplo, esos algodones de azúcar, utilizan colorantes y hemos tenido niños que han venido orinando rojo o medio rosado por el simple hecho de que se consumieron de repente un poco más de lo que deberían haber recibido, ¿no? Entonces, tener en cuenta esos detalles. Existe orina oscura, orina negra, generalmente a veces lo vemos en alteraciones metabólicas, en las cadenas de metabolismo, sobre todo en tirosinemia o en metahemoglobinemia, cosas raras, pero pueden existir. Y algunos fármacos que, bueno, de todos estos, generalmente el metronidazol por ahí podría ser el más frecuente. ¿Qué más tenemos que saber? Cuando nosotros vemos un paciente que tiene hematuria, tenemos que determinar en qué momento apareció, cuántos hematíes tiene, la duración, si fue persistente o no, de dónde viene, sangre de arriba, sangre de abajo, y si tiene síntomas asociados. Según el momento de aparición durante la micción, podemos tener a veces niños con hematuria inicial, quiere decir que comienzan a orinar y sale rojo, y eso es sangre de la uretra, de otro lado no es. Hay otros que orina sangre al final, sale clarito y al final sale como un poquito rasgo sanguinolento. El sangrado de ahí viene generalmente de la vejiga. Pero cuando el paciente sangra durante toda la micción o todo el tiempo esa orina está coloreada, normalmente eso puede ser más alto. Entonces es una evaluación semiológica que nos permitiría saber de dónde viene el problema. Hablamos en relación a la cantidad de hematíes y lo que ustedes tienen que saber es que 1 mililitro de sangre puede teñir 1 litro de orina, como si fuera sangre realmente, así como se ve en la primera foto. No es que esté sangrando activamente o que esté perdiendo todo ese contenido de orina sea sangre pura. Entonces ese es un detalle. Cuando nosotros tenemos un examen de orina y evaluamos la cantidad de hematíes, este tiene que ser menor a 5. Si tiene 10, 20, 30, obviamente eso es positivo y hay que estudiar por qué el paciente tiene hematuria microscópica. No todos van a venir como macrohematurias. Esto lo dicen los libros, pero a veces en la parte clínica es un poco difícil, porque se habla solo de hematuria persistente cuando el paciente presenta hematuria después de 6 meses del primer episodio. Pero ningún papá va a aguantar que su niño esté con hematuria 6 meses, ¿no? Habitualmente consideramos hematuria persistente después del control la siguiente semana. Normalmente 10 días, máximo 2 semanas, ya es persistente. Y hay que estudiarlo, definitivamente. Pero esto es lo que está descrito en la bibliografía la mayoría de las veces. Transitoria quiere decir que hoy día le tomo una muestra, sale positiva, y le repito en una semana y sale negativa, que vamos a ver que hay situaciones clínicas en las cuales eso puede ocurrir. El origen también es importante, vamos a ver que van a haber diferencias semiológicas entre el origen glomerular y el origen extraglomerular. Casi siempre el origen glomerular está asociado a patología del riñón y la extraglomerular está asociado a patología de la vía urinaria. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta? Generalmente vamos a ver síntomas característicos. Si un paciente, por ejemplo, que tiene una patología de la vía urinaria, normalmente va a tener síntomas. Además de la hematuria, le va a doler, le va a arder, va a orinar más frecuente. Eso probablemente es una infección o un cálculo. Pero cuando es una hematuria glomerular, normalmente es asintomática. Solo la orina está roja todo el tiempo. ¿Eso qué significa? Que hay algo que está generando, hay una lesión a nivel renal que está generando el escape de esos hematíes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente el color de la orina es el primero, luego tenemos que hacer tira reactiva. La tira reactiva normalmente es para descartar la presencia de hemoglobina, ya sea libre o dentro de los eritrocitos, entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Algunas veces vamos a tener hemólisis, que va a permitir que la hemoglobina esté libre, por lo tanto la orina también se va a teñir. Y vamos a ver que cuando hay hemólisis, cuando hay hemoglobina libre y cuando hay hemoglobina libre, la orina, ese pigmento se va a oxidar y cuando salga, pues se va a ver más oscuro en realidad, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos evaluar el examen de orina no solo con la tira reactiva, sino también con el examen microscópico. En el examen microscópico de la orina, en un paciente que tiene hematuria, va a tener tira reactiva positiva, pero también va a tener sedimento urinario positivo. Es muy importante que se pueda evaluar rápido esta muestra, que no sea centrifugada para poder nosotros ver realmente si es que hay o no hematíes.
Pero, por ejemplo, en una hemoglobinuria vamos a tener fibra reactiva positiva, pero sedimento negativo. Es igual, si una mamá nos trae un examen y dice, estoy orinando sangre, tú le haces un examen microscópico y no hay hematíes, ese paciente no tiene hematuria. La coloración de la orina puede ser cualquier otra cosa menos sangre. Para evaluar la localización en relación a si es glomerular o no glomerular, vamos a ver que hay características específicas. Y las más útiles suelen estar en relación al color. Si es glomerular, suele ser oscura, pardo, marrón normalmente. Si es no glomerular, rojo-rosada, la que vimos en la primera foto. Si nosotros vemos que nuestro paciente no tiene síntomas asociados, no tiene ninguno otro, más probablemente sea glomerular. Pero si tiene dolor, ardor, aumento, esa es una hematuria no glomerular o extraglomerular, como también se da. Y la otra característica es algo que ya comentamos, ¿no? Normalmente una hematuria glomerular es todo el tiempo. En cambio, una hematuria no glomerular aparece al inicio, al final, puede variar. Y como nosotros podemos hacer un estudio en la orina para saber si es glomerular o no, pues lo que tenemos que estudiar es la morfología de los glóbulos rojos que son emitidos en esa micción. Generalmente, por trasladarse desde el glomérulo hasta la vía urinaria o hasta la vejiga, normalmente esos hematíes sufren cambios en su estructura y son dismórficos. Si el gran porcentaje es dismórfico, pues este es una hematuria glomerular. Pero si la mayoría salen isomórficos o eumórficos, pues obviamente este es un sangrado bajo, generalmente. ¿Qué debemos pensar? La nefropatía por IgA es la causa más frecuente de hematuria glomerular. Generalmente puede ser macroscópica, recidivante, es una glomerulopatía primaria por depósito de inmunoglobulina A nivel de la membrana basal y cursa con hematuria macroscópica. Las infecciones urinarias y la hipercalciuria, así como los cálculos, es la causa más frecuente de hematuria extraglomerular en niños, que puede ser macro o microscópica. No nos olvidemos que generalmente una hematuria macroscópica, que es la que más va a llamar la atención, es la que tiene causas más fáciles de manejar, como una infección, que es un antibiótico y se pasa todo. O que tenga de repente irritación o una alteración a nivel de la zona del perineo, también puede explicarlo. Un traumatismo, un niño que estuvo corriendo, saltando, corriendo un maratón, un partido de fútbol, puede tener hematuria el día siguiente. Lo haces reposar 2 días, le vuelves a tomar el examen y ya no tiene nada. Muchas veces la hematuria microscópica sí puede ser algo más delicado, lamentablemente ahí sí tenemos que estudiarlo. Puede verse una infección urinaria, pero sobre todo si es persistente puede implicar una glomerulopatía. Importante en la historia clínica, recabar datos de cómo orina el niño, si hay coágulos, no hay coágulos, si le duele, no le duele, si es que orina al final o hasta el inicio. Es muy importante explorar antecedentes de traumatismos, antecedentes de síntomas miccionales, ver si ha tenido ejercicio previo. Algo que no comenté mucho era en relación a las infecciones. Esto lo van a ver cuando hablan de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Un paciente que sospechemos de una glomerulonefritis postestreptocócica va a tener hematuria y vamos a tener que explorar si ha tenido alguna infección respiratoria o dérmica en las últimas 2 a 4 semanas. Eso también es una condición. La hematuria forma parte de la sospecha de un nefrítico. Dolor también, generalmente dolor cuando está asociado a la región lumbar y luego hacia la ingle, es un cálculo. Hay antecedentes, por ejemplo, los AINES, que pueden producir nefritis intersticiales, pueden producir obviamente hematuria. Los antihistamínicos también pueden producir cistitis eosinofílica, que también va a obtener hematuria. Antecedentes familiares muy importantes, sobre todo cuando sospechamos de alguna glomerulopatía. En ese grupo tenemos a los Alport, por ejemplo, donde pueden incluso tener hematuria recidivante familiar y pérdida de la audición. Pero pues también podemos tener los que no se afecta la audición y solo tienen hematuria recidivante, que son por ejemplo los IgA que hemos comentado. Coagulopatías también, si ustedes tienen una sospecha que su paciente tiene trombocitopenia, pues obviamente también puede tener hematuria, ¿no? El riñón está normal, pero pues es otro foco por donde va a sangrar. Importante la exploración adicional de la orina, si no pues buscando, ¿no? Si tiene hipertensión y hematuria, más probable un síndrome nefrítico, por ejemplo. Si no está orinando, está oligúrico, con más razón, hematuria, oliguria, hipertensión, síndrome nefrítico. Tener en cuenta si tenemos manifestaciones como edemas, puede ser una nefritis. Si tiene un exantema, puede ser una púrpura de Schönlein, que también tiene hematuria. Si está pálido, a veces puede ser también un síndrome multicurémico.
En el abdomen, masas, tumores. El tumor de Wilks puede manifestarse en un paciente con hematuria y masa palpable abdominal. Globo vesical generalmente suele ser o un cálculo o una infección. Tener en cuenta siempre revisar los genitales para ver si no hay eritemas, no hay lesiones, no hay desgarro, no hay algo que haya podido generar como origen del sangrado, pero obviamente por fuera de la vía urinaria. Exámenes auxiliares, como les dije, lo primero es examen completo de orina, o sea, sedimento y tira reactiva muy necesario, y según eso, pues exploramos más allá. Si sospechamos de un nefrítico, pues obviamente hay que pedir función renal. Si sospechamos de una infección, hay que pedir urocultivo. Si sospechamos de una posis infecciosa, hay que pedir un ASO, o hay que pedir complemento, o hay que pedir un frotis faríngeo. Si sospechamos de alguna glomerulopatía, podremos hacer estudios inmunológicos generalmente. La biopsia renal es un estudio que también se hace para el diagnóstico de glomerulopatías, cuando no hemos encontrado el origen de la hematuro. Entonces, por ahí terminamos la primera clase. No sé si tengan alguna pregunta.